Un cordial saludo para todos. En este video quiero enseñarles acerca de los hallazgos radiológicos del esthesioneuroblastoma, también conocido como neuroblastoma olfatorio. Comencemos con esta imagen de tomografía de los senos paranasales. Se trata de una reconstrucción en el plano coronal en ventana de tejidos blandos, en la cual, tal como lo señala el asterisco, estamos identificando una lesión en la región superior de la cavidad nasal derecha de forma lobulada, de contornos mal definidos, con densidad de tejidos blandos. Y observen, tal como lo indica esta flecha blanca, que la lesión está infiltrando la base del cráneo anterior y, para ser más exactos, la lámina cribosa o lámina cribiforme, que es una estructura perteneciente a la base del cráneo anterior. Y aprovecho para invitarlos que vean el video que tengo en el canal acerca de la anatomía radiológica de la base del cráneo anterior. En los comentarios del video les dejo el enlace. Ahora observemos la reconstrucción coronal de la tomografía en ventana para hueso, en la cual quiero mostrarles de una manera mejor la infiltración de la base del cráneo anterior y, para ser más exactos, la infiltración de la lámina cribiforme o lámina cribosa, tal como lo estamos señalando con esta flecha blanca. A este paciente también se le complementó su estudio de la masa con una resonancia magnética de los senos paranasales. Observemos esta secuencia en el plano coronal potenciada en T1 con medio de contraste, en la cual nuevamente estamos observando la lesión en la región superior de la cavidad nasal derecha de contornos mal definidos. Miren que realmente no realza de manera intensa luego del medio de contraste, tiene un realce más bien sutil y en la periferia. Aquí la estamos observando nuevamente con el asterisco, y aquí en esta resonancia magnética se observa un hallazgo muy característico del neuroblastoma, y es la extensión intracraneana. Miren que debido a la infiltración de la base del cráneo anterior que identificamos, en la tomografía existe una extensión intracraneana, tal como lo estamos observando con esta flecha blanca, pero esa extensión intracraneana es extraaxial, es decir, no hay infiltración del parénquima cerebral, y, como les decía, esto es muy característico del neuroblastoma olfatorio o esthesioneuroblastoma. En este paciente no estamos observando infiltración de la órbita, que es un hallazgo que también podemos encontrar en los pacientes con este tumor. Para terminar con este primer paciente, porque tengo un segundo paciente con la misma enfermedad, les voy a mostrar esta secuencia axial potenciada en T2 con supresión de grasa. Lo que estamos observando es nuevamente esta lesión nasosinusal en el lado derecho, y lo que quiero que observemos es que también está infiltrando las celdillas etmoidales, pero miren que la lesión no tiene extensión intraorbitaria y tiene una intensidad de señal que es similar, o mejor dicho, es isointensa con la sustancia gris del parénquima cerebral. Quiero compartirles un segundo caso de neuroblastoma para que nos quede lo suficientemente claro los hallazgos de esta patología. Observemos esta reconstrucción coronal de una tomografía de los senos paranasales con medio de contraste, en la cual, tal como lo estamos señalando con el asterisco, se aprecia una lesión en la cavidad nasal en forma bilateral, principalmente en el lado derecho, de contornos mal definidos con atenuación de tejidos blandos y realce luego del medio de contraste. Compromete principalmente la cavidad nasal en el lado derecho, con infiltración de las celdillas etmoidales y también de los cornetes en el lado derecho.
Y miren lo que les decía que es muy característico del esthesioneuroblastoma, aunque no siempre está presente, por lo general sí, pero también puede estar ausente, y es la extensión intracraneana. Miren que esta lesión sobrepasa la base del cráneo anterior y tiene un componente intracraneano extraaxial, tal como lo estamos señalando con esta flecha blanca. Y miren lo que señala esta flecha punteada. Miren que en este paciente, a diferencia del anterior, la lesión infiltra la pared orbitaria medial y tiene extensión al interior de la órbita derecha, pero únicamente la grasa extraconal, porque a pesar de que está en contacto con el músculo recto medial, no logra infiltrarlo. Y este hallazgo, es decir, la extensión intraorbitaria, también es frecuente en el esthesioneuroblastoma. Y miren que también hay algo de extensión de la lesión al interior del seno maxilar, y esta parte del seno que está ocupada por un material hipodenso ya no sería como tal masa, sino secreciones que se encuentran ahí atrapadas, ya que el esthesioneuroblastoma está obstruyendo el drenaje del seno maxilar. A este paciente también le practicaron una resonancia magnética de los senos paranasales, en la cual estamos observando esta secuencia en el plano coronal potenciada en T2, donde nuevamente estamos observando esa masa en la cavidad nasal, principalmente en el lado derecho, de contornos mal definidos de forma irregular, infiltrando principalmente la cavidad nasal derecha, los cornetes en el lado derecho. Y lo que yo quiero mostrarles con esta secuencia es un hallazgo que nos acerca mucho al diagnóstico de esthesioneuroblastoma, porque recordemos que este diagnóstico finalmente debe hacerse de manera histológica, es decir, tomando una muestra por vía endoscópica, y eso se estudia y el patólogo es quien nos da finalmente el diagnóstico histológico, porque este tumor también puede parecerse a otros tumores, pero hay un hallazgo en la resonancia magnética que nos acerca mucho, por así decirlo, al diagnóstico histológico, y es el siguiente. Observen, tal como lo vimos en la tomografía, el compromiso de la base del cráneo anterior y la extensión intracraneana del tumor. Pero miren lo que está ocurriendo con estas pequeñas flechas blancas. Miren que se observan algunas pequeñas lesiones quísticas en el margen de la porción intracraneana de la lesión, y esto, como les decía, es muy característico del esthesioneuroblastoma y nos acerca mucho al diagnóstico histológico, aunque, como les decía, queda en manos del patólogo hacer el diagnóstico histológico. También estamos observando en este paciente el compromiso de la órbita que ya habíamos identificado en la tomografía, tal como lo estamos señalando con esta flecha punteada, pero miren que no hay infiltración de los músculos extraoculares ni del nervio óptico. Para terminar con este segundo paciente y pasar a algunos conceptos teóricos muy breves, observemos lo que ocurre en esta secuencia en el plano coronal potenciada en T1 con medio de contraste. Esta secuencia se hizo sin supresión de grasa. Nuevamente estamos observando esa lesión nasosinusal de forma irregular, de contornos mal definidos, comprometiendo ambas cavidades nasales, principalmente en el lado derecho, y también las celdillas etmoidales. Miren que la lesión presenta un realce heterogéneo luego del medio de contraste, y nuevamente observamos la infiltración de la base del cráneo anterior con extensión de la lesión al interior del cráneo, pero sería un compromiso extraaxial, es decir, no existe infiltración del parénquima cerebral, y nuevamente estamos observando la extensión a la órbita derecha. Miren que la lesión infiltra la pared orbitaria medial
y se extiende al interior de la órbita, pero, tal como lo mencioné previamente, respeta los músculos extraoculares y no se aprecia compromiso del nervio óptico. El estesioneuroblastoma es un tumor neuroectodérmico maligno infrecuente que surge del neuroepitelio olfatorio en la cavidad nasal superior. También se conoce como neuroblastoma olfatorio. Con respecto a sus manifestaciones clínicas, tenemos que constituye aproximadamente 3% de todas las neoplasias intranasales, presenta un patrón bimodal de distribución por edad en la segunda y sexta décadas de la vida. Tiene una ligera predilección por el sexo masculino. Los signos y síntomas más frecuentes son obstrucción nasal, epistaxis, anosmia, rinorrea, cefalea y síntomas oftalmológicos como hipertelorismo, proptosis, diplopía y epífora. Y también puede existir neuropatías craneales que se presentan por invasión de la base del cráneo y o del seno cavernoso. El tratamiento suele ser con cirugía, quimioterapia y radioterapia. Para terminar, mencionemos que para su estadificación se usa la clasificación de Kadich, la cual es un buen predictor del pronóstico. ¿En qué consiste esa clasificación? Lo vamos a explicar. Grado A es aquel neuroblastoma localizado en la cavidad nasal. Grado B es aquel que se encuentra localizado en la cavidad nasal y en los senos paranasales. Grado C es aquel que presenta extensión orbitaria e intracraneana y grado D es aquel que se acompaña de metástasis cervicales y a distancia. Muy bien amigos, espero que les haya gustado y que hayan aprendido acerca de los hallazgos radiológicos del estesioneuroblastoma. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en otros videos.